Las preocupaciones siempre persistieron para ella porque rara vez profundicé en la profundidad de cómo su aventura me impactó y cambió con alguien más que ella. Creo que teme que yo pueda albergar un odio reprimido hacia ella, pero no es así, es como tocar una estufa caliente. Hazlo una vez y nunca lo vuelvas a hacer a propósito. Así es como soy con respecto a mis emociones. No estoy desprovisto de ellos, pero elijo mantener algunos protegidos dentro de mí. Tuve una conversación con mi esposa, a quien llamaremos Jenny. Ella estuvo de acuerdo e incluso me animó a incluir más detalles de los previstos. Su razonamiento era que todos necesitaban la imagen completa para entender por qué ella buscaba ardientemente la reconciliación conmigo, porque funcionaba para nosotros y para comprender por qué me resistí y cómo ahora percibo nuestro amor y matrimonio de manera diferente. Después del borrador inicial, lo leí y sentí una sensación incómoda sobre cómo apareció mi esposa en la historia y posteriormente en nuestro matrimonio. Si bien ella no tuvo problemas con la historia escrita, decidí incluir esto por adelantado. Mi esposa se ha convertido en una increíble esposa, madre y mujer. Ella tiene un título profesional en su carrera y es bien considerada y admirada en su campo. Ella sufrió significativamente, ciertamente debido a sus acciones y en no menor grado por mi parte. Durante la reconciliación, ella realmente experimentó un proceso transformador y emergió tan fuerte como el acero. Su traición fue devastadora, pero en mi caso, fueron las circunstancias que rodearon la aventura las que finalmente me permitieron perdonarla. No la disculpe, pero perdónela. Perdí una parte de lo bueno que había en mí a través de este dolor. En contraste, ella emergió de eso como una mejor persona. A veces me molesta eso, pero luego veo la positividad que ella ha traído a mi vida durante los 23 años desde que sucedió esto, y está bien. Estoy presentando esto cronológicamente. Obviamente, no estuve al tanto de algunos eventos hasta más tarde. Los detalles provienen de escritos que hizo mi esposa por razones terapéuticas, algo que también incorporó a nuestro proceso de reconciliación. Todavía tenemos los cuadernos, planeando quemarlos en nuestro 50 aniversario de bodas. Nos casamos a los 20. Aproximadamente un año después, decidí volver a la escuela a tiempo parcial para terminar mi carrera. Eventualmente, tuvimos un hijo y sentí la presión de completar mi título. Mi hijo acababa de cumplir 2 años cuando comencé mi último año de universidad. 2 semestres era todo lo que necesitaba. En septiembre de 1993, mi horario incluía un trabajo a tiempo parcial de 3 a.m. a 07:00 a.m. Como acosador de tiendas, un trabajo administrativo a tiempo completo en el departamento de policía de 8 a.m. a 5 p.m. clases los martes por la noche de 5:30 p.m. a 10 p.m. y clases los sábados de 8 a.m. a 2 p.m. Mi esposa trabajaba como auxiliar de enfermería en un hospital local de 8 a.m. a 3 p.m. Mi madre cuidaba de nuestro hijo y tanto nuestros trabajos como la casa de mis padres estaban a 10 minutos en automóvil el uno del otro. Fue la mejor configuración posible para lo que estaba tratando de lograr el fin de semana anterior. Hoy, estábamos en discusiones constantes. Era la primavera de 1994, la semana de las finales para mí. Si completaba mis trabajos y aprobaba mis exámenes finales el domingo siguiente, celebraríamos la finalización de mi licenciatura en ciencias y finalmente terminaríamos este programa de 8 meses. Yo estaba trabajando, pero ella estaba molesta porque no tomaría tiempo libre de estudiar para llevarla a ella y a nuestro hijo a algún lado. Ella se había estado quejando de mi trabajo en la escuela durante algún tiempo y se había puesto tan mal que habíamos dejado de ser cercanos 2 meses antes. En esta noche específica del lunes, estaba verificando un trabajo de investigación que había terminado el sábado, que vencía el martes por la noche, y ella constantemente discutía. Finalmente, le indiqué que se callara y dejara de comportarse como una niña. Ella me miró fijamente y audazmente declaró: «Te odio y estoy enamorada de otra persona». Así como así. Estaba aturdido. Discutimos durante aproximadamente 1 hora hasta que ella confesó un incidente ese mismo día durante el almuerzo en el trabajo.
Durante los últimos 2 meses, había estado involucrada en una aventura emocional con un conserje en el hospital. Esencialmente, comenzó con él felicitándola y apareciendo constantemente cada vez que ella se daba la vuelta. Esto progresó a almorzar juntos en la cafetería y sesiones regulares de quejarse de mí con él. Aproximadamente 2 semanas antes, sus sesiones de vino se trasladaron al automóvil. Más tarde admitió haberlo besado 2 veces durante ese tiempo, pero hoy se convirtió en una sesión de besos completa que concluyó con actividades románticas y una declaración de su amor mutuo. Al escuchar esto, esencialmente me desconecté del mundo consciente, disociándome de toda la realidad. Puedo profundizar en más detalles sobre mi proceso de pensamiento esa noche más tarde. Mientras tanto, esto es lo que mi esposa escribió sobre ese momento. Fue extraño cuando le informé de lo que habíamos hecho, estaba completamente preparada para algún tipo de arrebato. Sin embargo, él solo me miró con el dolor más horrible imaginable. Luego se transformó en algo. Blankness. Se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio, cerrando la puerta en silencio. Recuerdo que me enojé. Ni siquiera pelearía por mí. Brav. En ese momento sentí que había tomado la decisión correcta y que todo iba a salir bien. Yo lo hice. Me estaba liberando del hombre que me había estado ignorando durante todos estos meses. Volviendo a la sala de estar con una maleta, pasé junto a ella y salí por la puerta principal. Recuerdo que ella me preguntó repetidamente a dónde pensaba que iba, acusándome de correr a casa con mamá. Colocando la maleta en el camino de entrada, volví a entrar, agarré su bolso, lo extendí y le indiqué que se fuera. Esto la conmocionó. Ella se negó. La cargué suavemente sobre mi hombro, salí por la puerta y la senté en el capó del auto. Su conmoción me dio tiempo para volver a entrar a la casa, cerrar la puerta y evitar que ella intentara entrar. Eventualmente, ella se fue a quedarse con sus padres, informándoles de nuestra separación sin revelar el motivo. Fue una noche larga. Informé a ambos trabajos de una emergencia familiar, dormí en algún momento y me desperté a las 7, planeando de inmediato cómo minimizar el contacto con mi esposa. Llamé a mi madre para que cuidara a mi hijo, hice una lista de tareas pendientes, dejé a mi hijo y le expliqué a mi madre que hablaríamos más tarde ese día. Luego fui a la oficina de un abogado amigo de mi familia. Había ido a la escuela con mi papá y lo conocí toda mi vida. Expresé mi deseo de iniciar el proceso de divorcio con prontitud. Escuchó atentamente mi narración y sugirió tomarse un tiempo para pensar, pero me mantuve firme. Mencionó que podría finalizar los papeles del divorcio al final de los días. Le informé que los recuperaría ese día y los presentaría personalmente en la oficina del secretario. Manejar tales asuntos era parte de mis responsabilidades en el trabajo de mi departamento. Posteriormente, obtuve nuevas cerraduras para la casa e hice una visita al banco. Cerré nuestras cuentas de ahorro y de cheques, colocando la mitad de los fondos en un sobre. Visité a mi cuñada en su lugar de trabajo, le entregué la parte del dinero de mi esposa, le indiqué que transmitiera que mi esposa no debería contactarme y esto representaba su parte del banco. Además, le informé sobre cancelar nuestra única tarjeta de crédito en casa de mi mamá. Divulgué todos los detalles y mi hermana pequeña idearon un plan para que esta última se quedara en mi casa cuidando a mi hijo mientras yo hacía malabares con el trabajo en la escuela durante el resto de la semana. Al regresar a casa, cambié las cerraduras, pasé la tarde limpiando y relacionándome con mi hijo, y luego fui a la escuela. Mi esposa decidió no ir a trabajar ese día. Contactando al conserje para compartir los eventos, él mostró simpatía y la invitó a su casa esa noche para escapar del estrés. Más detalles sobre esta casa se compartirán más adelante. En resumen, ella fue y fueron cercanía. Aquí está su relato de esa noche. Se quedó dormido después. Al principio, me sentí muy emocionada, pero a medida que se desarrollaba y después comenzó a parecer inapropiado. Como él estaba dormido, mi mente comenzó a divagar. Reflexioné sobre App y cómo me había influido para buscar a otra persona. Me levanté y me marché.
Durante el viaje a casa, los recuerdos de la primera vez que estuve cerca de AWP volvieron a inundarme. Fuimos el uno para el otro primero y únicamente. Me derrumbé contemplando lo disgustada que estaba conmigo misma. Entonces me encontré enojado con OPP una vez más. Realmente se convirtió en un ciclo enfermizo. Me negué a enfrentar la responsabilidad de lo verdaderamente terrible que había hecho. Me convencí de que era culpa suya. 2 días después, ese día comenzó con normalidad. Fui a trabajar, volví a casa, me duché y desayuné con mi hijo y mi hermana. Mi esposa llamó y quería hacer arreglos para ver a nuestro hijo. Jenny era arrogante y rencorosa por teléfono. Le dije que me reuniría con ella el domingo a la 1:00 p.m. y que podría pasar un rato con él en un parque local. Ella no iba a por eso. Ella lo quería para el fin de semana. Dije que no. Ella lo conocía. Quedarse en la casa resolvió el problema del cuidado de niños por ahora. Sus 2 padres trabajaron para que ella no lo presionara, pero bajó el teléfono de golpe. Fui a trabajar a la policía y la primera oportunidad que tuve fui a la oficina del secretario y solicité el divorcio. Más tarde ese día, una chica que conocía allí me notificó que estaban listas para ir a la oficina del alguacil para ser atendidas. Llamé a un ayudante que conocía y le conté la historia y le pedí que se lo sirviera en el trabajo. Él dijo que lo haría. Al día siguiente, su esposa también volvió a trabajar. Su conserje pasó por su estación y conversó con ella durante todo el día. No pudieron almorzar juntos ese día ni reunirse esa noche. Afirmó que tenía que ir a algo con uno de sus hijos. Le dijo a mi esposa al principio de la aventura que estaba divorciado y que tenía 3 hijos. Ella fue a ver a sus padres después del trabajo más tarde esa noche. Ella me llamó 3 veces y cada vez le colgué después de descubrir que era de su color. La identificación no era la norma en ese entonces en mi área. Después de otra larga noche de duelo, mi día comenzó como el día anterior. Fui a trabajar. Después de llegar a mi segundo trabajo recibí una llamada telefónica del diputado que iba a entregar los documentos. Me dijo que llegaría alrededor del mediodía. Le expliqué que estaría bien. Su hora de almuerzo era de 11:00 a.m. a mediodía. Me senté en mi escritorio e intenté trabajar. Estaba ansiosa y me levanté y fui al baño al menos 3 veces hasta que finalmente vomité. Me calmé y seguí recordándome a mí mismo que era lo correcto. Afortunadamente, no había tenido noticias de mi esposa hasta ahora. 11:00 a.m. ese día, mi esposa se encuentra con el conserje para almorzar. Se retiran a su auto en el estacionamiento y lo hacen con clase. Limpian, vuelven a entrar y toman algo en la cafetería para almorzar. Al mediodía, mi esposa regresa a la estación de enfermeras en su pasillo junto con el conserje y comienza a hablar con la enfermera registrada a cargo del pasillo. 5 minutos después, entra el diputado. Le pregunta a la enfermera dónde puede encontrar a Jenny. Ella habla, sí, ese soy yo. El diputado se vuelve hacia ella y en voz alta le dice, te están demandando por divorcio debido a una infidelidad. Mi esposa se cae al suelo. Aquí están sus palabras describiendo lo que sucedió. Al escuchar eso, una profunda ola de vergüenza y culpa me envolvió. Me di cuenta de que había dañado irreparablemente mi matrimonio y que AP estaba realmente procediendo con el divorcio. Una parte equivocada de mí ingenuamente se aferró a la esperanza de que él no siguiera adelante, engañándome a mí mismo haciéndome pensar que era solo otro argumento que de alguna manera podía ganar. Reflexionando sobre ello ahora, su pensamiento enfermizo, recuerdo claramente que el diputado me levantó físicamente y me colocó en una silla. En medio de gritos que emanaban de mí, la enfermera jefe intentó apaciguar mi creciente angustia. En el tumulto, mi pareja sentimental intentó agarrarme de la mano y en mi confusión emocional lo golpeé. El puñetazo se desvió hacia su cuello cuando retrocedió, dejando un rasguño. Mi arrebato vehemente lo acusó de arruinar mi vida. Se las arreglaron para calmarla.
El diputado informó que el conserje se fue rápidamente, lo que le permitió reanudar su turno. Sin embargo, una colega enfermera le brindó una cobertura significativa. 3 horas después, cuando Jenny se acercaba al final de su turno, recibió una citación en la oficina de administradores del hospital, dejándola asustada, sospechando que alguien había informado de su arrebato. A su llegada, la señora cerró la puerta y rápidamente entregó la noticia de su despido, indicándole que no regresara a la propiedad y que su último cheque se enviaría por correo. Al parecer, alguien había presenciado el incidente en el estacionamiento y lo denunció, desencadenando eventos posteriores. La enfermera jefe, informada sobre los papeles del divorcio, compartió la historia, lo que llevó a que el conserje fuera interrogado, despedido y escoltado fuera de la propiedad 1 hora antes del despido de Jenny. Todo el hospital estaba consciente del drama que se desarrollaba. Ella mencionó que simplemente fue al auto y condujo hasta donde estaban sus padres. En este punto, todavía no sabían el alcance total de la situación, solo que ella y yo nos habíamos separado y parecía algo serio. A las 5:30 p.m. de ese día estaba cenando con mi hijo en casa. Mi hermana salía con amigos y simplemente pasábamos tiempo juntos. El diputado había transmitido eventos anteriores y sentí cierta satisfacción al conocer las consecuencias. Que el conserje estuviera allí fue pura suerte ciega. Me sorprendió que ella no hubiera sido arrestada por agredirlo. Pero oye, no puedes tenerlo todo. Entonces un golpe en la puerta interrumpió nuestra velada. Ante mí estaba una señora de unos 5 años, 50 de estatura y enormemente embarazada. Apenas capaz de pararse derecho. Ella preguntó por Jenny. Le expliqué que ya no vivía allí y que no volvería, confirmando que pronto sería su ex marido. Le informé que ese día había entregado los documentos de divorcio. Se presentó como Wendy, la esposa del conserje, embarazada de su 4º hijo. A pesar de mi renuencia, la dejé entrar para que se sentara. Wendy reveló los eventos anteriores, el despido y las circunstancias que lo rodearon. Me hizo sentir náuseas. ¿Con quién me había casado? También compartió detalles sobre la casa donde mi esposa conoció al conserje. En ese momento deseé poder borrarlo de la existencia. No por el bien de mi esposa, sino por el bien de la humanidad. Este tipo era despreciable. De nuevo, más sobre la casa más tarde. Después de asegurarme que solo quería hablar con Jenny y revelar la verdad, Wendy se fue. 1 hora después, Wendy se acercó a mi suegro buscando hablar con mi esposa, pensando que era amiga de Jenny's. Cuando Jenny apareció, Wendy reveló su identidad y la verdad sobre el conserje. Wendy y el conserje todavía estaban casados y ella estaba embarazada de 8 meses de su 4º hijo. Jenny estaba molesta, llorando y disculpándose repetidamente. Sin embargo, la revelación dio un giro más oscuro. El conserje, junto con otro colega del hospital y un amigo, habían estado jugando un juego, anotando cuántas mujeres casadas podían seducir en 90 días. Hasta que mi esposa, el tercer hombre, lideraba con 3. Mi esposa se convirtió en la tercera conquista del conserje. Y la noche en que afirmó estar con uno de sus hijos, se comprometió con la 4ª mujer. Según Wendy, esta 4ª dama había estado casada durante 25 años y Wendy le estaba informando a su esposo que entonces era su vecino. La casa servía como lugar que alquilaban para estos encuentros con mujeres casadas. Wendy se enteró de esto 2 horas después de su despido. Regresó a casa ebrio y lloroso, confesando todo en un intento de reconciliarse. Wendy se fue con los niños e informó a mi esposa que lo dejaría. Luego se encogió de hombros, abofeteó a mi esposa con fuerza en la cara y la llamó vaca tonta. Jenny estaba aturdida. Wendy le dijo que debería avergonzarse de deshacerse de su familia. Relatando cómo había sido testigo de cómo un hombre amoroso alimentaba a su hijo solo porque su esposa era una persona tonta, egoísta y sin moral. Abrumada, mi esposa perdió el control, llorando mientras Wendy se alejaba, se subió al auto y se fue. Mis suegros la revisaron. Después de que el auto se fue, ella estaba esencialmente catatónica.
La metieron adentro y consideraron llevarla a la sala de emergencias. Cuando comenzó a hablar de manera incoherente, mi suegro pensó que podría estar acelerada. Ella expresó remordimiento, una determinación de arreglar las cosas. Eventualmente la calmaron y aprendieron toda la historia. Mi suegro estaba profundamente herido. Él era y es un buen hombre, dijo más tarde. Jenny podía ver la vergüenza y la decepción en su rostro. En cuanto a mi suegra, como de costumbre, me culpó a mí. No le tengo cariño. Después, mi suegro me llamó al día siguiente y se disculpó, la única vez que sospeché que tenía lágrimas en los ojos. Compartió lo sucedido y mencionó que Jenny había estado en su habitación todo el día y la noche. Le informé sobre la cita. Tenía que reunirse conmigo el domingo a la 1 en el parque. Dijo que estaba bien y colgó. Trabajaba el viernes y asistía a la escuela el sábado. Al final de los días, supe que había aprobado y recibiría mi título. Agridulce, pero lo había logrado. Mis padres celebraron esa noche con familiares que vinieron y cocinaron. Tengo una gran familia. Al día siguiente, nadie mencionó a Jenny. En ese momento, no había sabido nada de ella. Se suponía que nos encontraríamos a la 1. Lo consideré una bendición que podría usar en una audiencia de custodia si fuera necesario. A los 330, llamó su padre. Mencionó que Jenny todavía no respondía de manera coherente, caminaba en bata de baño con un cuaderno en las manos, no se bañaba y comía con moderación. Él estaba preocupado y cansado, temeroso de dormir en caso de que ella se lastimara. Me pidió que fuera a verla, pero decliné. No podía sentir nada por ella. Le dije que le buscara ayuda y que le permitiría ver a nuestro hijo cuando pudiera recuperarse. Realmente no sentí nada por ella esa primera noche. Había pasado por mi prueba de fuego y salí fortalecido. Más sobre eso más adelante. No me iba a preocupar por esta persona nunca más. No supe nada de ella ni de su familia durante 2 semanas. Pasaron 2 semanas desde la última vez que hablé con mi suegro. Durante ese tiempo, dejé mi trabajo a tiempo parcial y busqué activamente uno nuevo. Tenía planes de obtener mi MBA, pero quería establecerme en un nuevo trabajo durante 1 o 2 años. Mi hijo estaba preguntando por su madre, y solo pude consolarlo en ese momento. Cuanto más tiempo pasara sin acercarse a verlo, mejores serían mis posibilidades de asegurar un buen trato de custodia. Estaba en la policía cuando llamó pidiendo programar un horario para reunirnos y ver a nuestro hijo. Le pregunté si se había recuperado lo suficiente como para no asustarlo y ella respondió afirmativamente. Le dije que me encontraría con ella a las 9 a.m. en el parque el sábado y le pedí que trajera a su papá. No quería conocerla a solas. Mi madre fue conmigo. Al verla, supe que había tomado la decisión correcta de limitar su contacto a solo 2 horas. Era un desastre, perdía mucho peso, no tenía maquillaje y carecía de los olores femeninos que asociaba con ella. Más tarde supe que su madre la había bañado y vestido. Jenny aún no estaba completamente funcional. Las reuniones en el parque continuaron durante aproximadamente 3 semanas y las extendía 4 horas, incluidos los domingos. Aunque parecía mejorar cada semana, seguía preocupada por su salud mental, lo que me llevó a evitar que nuestro hijo se quedara con ella durante la noche o lo viera solo. Eventualmente, mi suegra se cansó de esto y contrató a un abogado para demandar por la custodia. En este momento, Jenny aún no había firmado los papeles del divorcio, pero yo estaba de acuerdo con eso ya que podía solicitar el divorcio en 6 meses. Sin embargo, la demanda de custodia me enojó porque ella buscaba la custodia total. A pesar de mi voluntad previa transmitida a su padre para eventualmente trabajar hacia la custodia de 50-50. Su madre desestimó esto y exigió la custodia total. En respuesta, solicité la custodia total por defecto mental. Estaba listo para una batalla legal, necesitaba una salida para mi enojo. Eso fue todo. El día de la audiencia de custodia, mi abogado me informó que su abogado tenía una solicitud.
Jenny quería hablar conmigo en privado. Inicialmente, me negué, pero me propusieron hacerlo en el pasillo fuera de la sala del tribunal, visible para ambos abogados, pero con una conversación inaudible, acepté a regañadientes. Durante nuestra conversación privada, ella entabló una pequeña charla, preguntando sobre el bienestar de nuestro hijo y mi escuela. Le informé que había aprobado y que la graduación era la próxima semana, haciéndola feliz. Cuando ella pidió asistir a mi graduación, decliné, afirmando que era para familiares y amigos y que ella no era ninguna de las dos cosas. Esto la lastimó profundamente, particularmente porque habíamos trabajado juntos durante la mayor parte de nuestro tiempo para lograr este objetivo. Además, la rechacé enfatizando que era especial para mí. No te importaba lo suficiente cuando dejabas que alguien te usara como basura. Mi comportamiento se volvió cada vez más hostil ya que quería infligir dolor. Ella lloró, regresó con su abogado y comenzó la audiencia. Durante la audiencia, testifiqué sin revelaciones inusuales. Sin embargo, mi suegra me echó toda la culpa a mí, acusándome de ver a alguien que supuestamente volvió loca a mi esposa. Aunque no hubo pruebas de ello. A ella le importaba poco la verdad. También afirmó que había agredido a mi esposa agarrándola y arrojándola sobre el capó del automóvil la noche en que se fue. Luego fue el turno de Jenny. Mientras respondía a las preguntas de su abogado, se detuvo abruptamente y le preguntó al juez si podía hablar. Aconsejada de consultar con su abogado, ella declinó y procedió. Aquí están las palabras de mi esposa de su cuaderno. Recuerdo lo triste que me sentí después de que comenzara la audiencia, escuché a OPP dar su versión de los hechos y cómo había cuidado a nuestro hijo todas estas semanas. Necesitaba hacer esto bien. Me senté allí escuchando a mamá, y supe que estaba mintiendo para protegerme, pero era solo otra mentira encima de una mentira. Tuve suficiente. Tenía que arreglar esto. Jenny luego expresó su deseo de disculparse con mis padres y sus propios padres. Mirándome, reconoció que probablemente la odiaba más que a nadie en el mundo en ese momento. Ella aceptó toda la responsabilidad de todo, con la esperanza de salvar lo que quedaba de nuestra relación, incluso si eso solo significaba que podía mirarla sin disgusto. Ella informó al juez de su decisión de retirar su reclamo de custodia y se adheriría a cualquier acuerdo de custodia que considerara oportuno darle. Consulté con mi abogado y ofrecimos visitas supervisadas de 1 hora durante 6 semanas con nuestro hijo quedándose con ella cada 2 fines de semana. Después de eso, si no surgían problemas, levantábamos la sesión. Mirando hacia atrás, creo que fue entonces cuando vi un pequeño rayo de posibilidad. Seríamos más amables el uno con el otro, no reconciliarnos, pero al menos cordiales. El horario funcionó bien y, después de la 3ª semana, comenzamos a pasar tiempo de visita solo con ella, conmigo y nuestro hijo, generalmente extendiéndonos a 3 o 4 horas. Aunque no era amigable, realmente disfruté viendo a mi hijo jugar con su madre, beneficiándolos a ambos. El único incidente negativo ocurrió durante la 5ª visita, cuando ella abrazó mi brazo derecho por detrás mientras yo veía jugar a nuestro hijo. Me asusté, le grité que nunca me volviera a tocar. La semana siguiente, actuamos como si nada hubiera pasado, y ella mantuvo las distancias. Pasó un mes más y nuestras discusiones se centraron cada vez más en los asuntos cotidianos. Conseguí un nuevo trabajo con un salario más alto y ella comenzó la escuela de enfermería. Ella comenzó a compartir conmigo que el conserje la llamaba persistentemente y se negaba a dejarla sola. Queriendo ser transparente, ella me informó en caso de que escuchara que ella le había pedido que retrocediera. Sin embargo, él todavía apareció en la casa de sus padres una noche, lo que llevó a su suegro a amenazar con intervenir si persistía. Indiferente a su participación romántica, expresé que ya no me importaba con quién se acostaba. Ella me aseguró que no estaba involucrada con nadie y que no lo estaría hasta que estuviera segura de que nuestra familia no podría reunirse, un resultado que afirmé que era poco probable. 6 meses después de nuestra separación, abordé el tema de que ella firmara los papeles del divorcio, a lo que ella se negó, recordándole que su firma era innecesaria pero agilizaría el proceso.
Ella propuso una reunión esa noche en nuestra casa para una discusión si aún deseaba el divorcio. Ella accedió a firmar los papeles esa noche. Consentí, y ella llegó con pequeños cuadernos de composición negros que parecían libros encuadernados. Ella explicó que comenzó a anotar pensamientos el día después de recibir los papeles del divorcio, sin saber por qué, pero le resultó útil, detallando todo lo que podía recordar sobre los eventos con el mayor detalle posible. Ella quería que lo leyera, advirtiéndome que sería emocionalmente desafiante a pesar de mi renuencia. Ella insistió, reconociendo el riesgo, pero sintiéndose obligada a ayudarme a entender por qué estaba tratando de salvar nuestro matrimonio. De mala gana, lo leí. Resultó ser una experiencia difícil, ya que los detalles de cercanía no se describieron explícitamente, sino que se aludieron en términos generales. Sin embargo, lo que dijo sobre mí y nuestro matrimonio con el conserje fue profundamente impactante. El libro narra su crisis mental, inicialmente presentada de manera desordenada y desorganizada, pero mejorando gradualmente cada día. Comenzó a analizar sus acciones, considerándolas su terapia. Un pasaje describía una conclusión irracional a la que llegó, creyendo que rectificaría todo. Según ella, recordó que nunca llegó al clímax con el conserje, concluyendo que si no lo hacía, significaba que no lo disfrutaba. Por lo tanto, ella creía que no había hecho nada malo y que debería recuperarla. Esta creencia persistió hasta que lo discutió con su papá, quien incómodamente le aclaró que no funcionaba de esa manera. Aunque leer el libro no cambió mi decisión, me infundió una sensación de miedo. Seguí preocupado por su estado mental hasta que leí el contenido y la forma en que escribió. Sin darme cuenta de lo frágil que se había vuelto su mente durante esas 2 semanas, acepté darle más tiempo. Esto la animó a animarme a escribirle, a sentarme y redactar una carta o algo sobre lo sucedido. Ella creía que le proporcionaría una mejor comprensión de cómo ayudarme. Reconociendo mi propia confusión emocional, consideré que podría ayudarme a seguir adelante y potencialmente conducir a una relación más saludable en el futuro. A lo que me referí como su terapia de escritura se convirtió en reuniones programadas 2 veces por semana. Nuestra tarea inicial fue documentar nuestra percepción del estado de nuestro matrimonio antes del día de. Durante estas reuniones, intercambiamos cartas, tomamos notas y planteamos preguntas por escrito. Las reglas eran responder honestamente, no gritar y no negarse a responder ninguna pregunta. Comenzamos con un análisis de nuestro matrimonio previo al día de, progresando cada día posterior hasta el domingo en que hablé con su padre después de que ella recibiera los papeles del divorcio. Después de eso, reevaluaríamos y procederíamos en consecuencia. Debo admitir que me comporté terriblemente durante este periodo mientras respondía preguntas honestamente. Hubo una excepción que abordaré más adelante. Aproveché la oportunidad para humillarla, haciéndola contar repetidamente las cosas negativas que le dijo al conserje sobre mí. La obligué a proporcionar detalles insoportables sobre sus encuentros carnales. A pesar de ser relativamente sencillo en comparación con nuestras experiencias anteriores juntos, fue genuinamente doloroso. Inicialmente, creía que podía manejarlo ya que no tenía interés en la reconciliación. Sin embargo, escuchar esos detalles fue difícil. Mirando hacia atrás, es asombroso lo cruel que me había vuelto. Pero en mi opinión, estaba justificado en ese momento. Después de aproximadamente 1 mes de este proceso, tuve que reconocer que me ayudó hasta cierto punto. Ella propuso volver a mudarse y dar el siguiente paso, pero yo me negué. A pesar de sus súplicas y un argumento convincente, me mantuve firme. Le expliqué que incluso si consideraba la idea de la reconciliación, no podría volver a estar cerca de ella. Ella aceptó esta condición, sugiriendo que podía explorar fuera del matrimonio mientras ella permaneciera fiel. Ese no era mi carácter, así que lo rechacé. Después de otro mes cedí, pero impuse reglas estrictas. Estas reglas no eran negociables y estaban firmemente establecidas. Primero, tuvo que dormir en la habitación de invitados. En segundo lugar, no se permitió absolutamente ningún contacto físico. En tercer lugar, ella podía mantener su dinero en su cuenta corriente,
pero yo administraba su banca y le proporcionaba cheques para sus facturas, el alquiler de los gastos de la habitación y el dinero para gastos. Esto se debió a que ella le dio al conserje $300 de nuestra cuenta de ahorros una semana antes del día de. Además, anticipé que ella podría negarse a mudarse. Cuarto, a su madre no se le permitió entrar a mi casa hasta que decidimos reconciliarnos, ya que todavía estaba molesta con ella. Quinto, todos los acuerdos de custodia anteriores se restablecerían automáticamente si la reconciliación no sucediera. Sexto, si encontraba a alguien más, ella tenía una semana para mudarse. Ella aceptó estos términos y se mudó. Resultó ser más desafiante de lo que esperaba, ya que ya no tuve el periodo de enfriamiento entre las veces que la vi. Ella estaba allí todo el tiempo, lo que provocaba frecuentes peleas pequeñas y comentarios hirientes de mi parte. La quería fuera. Poco después de que ella volviera a mudarse, iniciamos Thursday Night Fight Night, un concepto derivado de nuestras sesiones de escritura. Todos los jueves por la noche, después de que el niño se durmiera, discutíamos problemas o discusiones en curso en la sala de estar. Estos asuntos tenían que resolverse antes de acostarse y no podían demorarse. Esta práctica persiste en una forma modificada en la actualidad, simplemente involucrando una cena para hablar sobre cualquier problema que deba abordarse esa noche. Los niños permanecieron inconscientes de su origen o propósito. Continué siendo difícil, mencionando su aventura en cada oportunidad. Ella lo manejó con compostura, sin involucrarse nunca en el conflicto. En ese momento, reconocería que fui emocionalmente cruel con ella. Sin embargo, ella se mantuvo resistente, reconociendo que estábamos destinados a estar juntos. Dado que ella jugó un papel en la destrucción de nuestras vidas, se comprometió a reconstruirlas de forma independiente. Hasta que pude ver lo que ella vio y unirme a ella, ella estuvo dispuesta a darme el tiempo que necesitaba. 6 meses después de que ella volviera a mudarse, experimenté mi propio avance. Después de un día particularmente desafiante lleno de desencadenantes, me encerré en el dormitorio, incapaz de soportarlo por más tiempo. Mi esposa vino a la puerta, llamó y dijo en voz baja: «Necesitas hablar. Estaré aquí cuando creas que puedes». La escuché deslizarse por la puerta, sentarse en el suelo y recostarse contra la puerta. Durante 1 hora esperó pacientemente, y era casi medianoche cuando finalmente abrí la puerta. Ella preguntó si podía entrar, y yo decliné, sugiriendo que fuéramos a su habitación. Una vez en su habitación, se sentó en la cama y yo me acomodé en una silla. Fue entonces cuando finalmente revelé lo que ocurrió después de pedirle que se fuera la noche en que descubrí la aventura. Después de su partida, pasé un tiempo significativo en la habitación de mi hijo, observándolo dormir en silencio. Saqué la chequera, la factura, el libro mayor y una copia de la póliza de seguro de vida de mi escritorio, colocándolos de manera visible en la mesa de la cocina. Después de una ducha, recuperé mi 38 desde el estante del armario, lo dejé sobre la cama, me vestí, peiné y me senté en la cama, lidiando con el sabor del aceite en el barril. Recuerdo claramente haberme obsesionado con ese sabor, idéntico al aroma. La duración de mi contemplación sigue sin estar clara. Posteriormente, descargué el arma, la devolví, me cambié de ropa y me fui a la cama. Lamentablemente, creo que tales pensamientos entran en la mente de muchos cónyuges traicionados. Le admití que era el único detalle que había ocultado durante nuestra recuperación. Por primera vez, le permití abrazarme y besarme en la frente en un contexto que no era de despedida. Marcó el toque emocional inicial que le permití tener conmigo. Aunque afirmé perdonarla esa noche, no lo dije en serio hasta varios meses después. Sin embargo, pronunciar las palabras comenzó a abrirme la puerta. Después de eso, el contacto físico aumentó gradualmente. Tomados de la mano, besos de despedida, abrazos, etc. Estas interacciones se volvieron más comunes en nuestra relación. Si bien no se produjo una unión plena, estábamos progresando en esa dirección. Eventualmente, casi un año después de su regreso, nos hicimos cercanos. Este periodo parecía nuestra fase de unión histérica.
Ella continuó escribiendo en su diario y, según ella, estuvimos cerca 32 veces en 28 días. Años más tarde, durante una conversación, ella reveló que hasta la noche en que nos volvimos cercanos, se despertaba todas las mañanas pensando que podría ser nuestro último día juntos. Ella seguía diciéndose a sí misma que aguantara solo un día más. Al reconocer estos signos, entendió que estaba restableciendo una conexión. Hoy disfrutamos de un matrimonio fuerte, ambos exitosos en nuestras carreras con 3 hijos adultos. Hasta donde sabemos, desconocen estos eventos pasados. No hay planes de revelar, pero no mentiremos si preguntan. Los dos sufrimos cambios significativos. Mi esposa emergió más fuerte y sabia, viendo este periodo como un mal innecesario que ella causó pero superó con éxito. A veces creo que todavía se impone un castigo a sí misma. En cuanto a mí, este tema rara vez aparece en nuestras discusiones o argumentos, no durante más de 20 años. Ella es perceptiva y a menudo reconoce cuando experimento un desencadenante. Aunque son poco frecuentes, todavía ocurren quizás 1 o 2 veces al año. Aunque breves, pican. Por lo general, ella agarra mi mano y la sostiene o me abraza, diciéndome que te amo o simplemente expresando gratitud. Perdí algunos aspectos positivos de mí mismo. Tiendo a retener mis sentimientos, lidiando con ellos en privado. Mientras apoyaba sus necesidades emocionales, dejé en claro que ya no seré su muleta emocional. Ahora es su responsabilidad comunicar el problema y proponer un plan para su resolución, que ayudaré a implementar. La amo y tuve que aprender a amarla de nuevo. Es diferente, más realista, pero intenso, no obstante. Como se mencionó anteriormente, creo que tuve que sacrificar una parte de mi bondad para que ella se convirtiera en una mejor persona. En este momento de mi vida, estoy contento con esa elección. Comparto esto con la esperanza de que pueda beneficiar a alguien. Si bien cada situación es única, este enfoque resultó efectivo para nosotros y estoy agradecido por eso. No estoy abogando por la reconciliación. Estoy abogando por el autocontrol. Concéntrate en lo que puedes cambiar, no en lo que no puedes. Prioriza lo que te beneficia en tus circunstancias específicas. Sea egocéntrico hasta cierto punto, luego considere reconstruir un nosotros colectivo en un matrimonio o relación. Más tarde, busque la oración de la serenidad en Google. En mi opinión, nunca se han escrito palabras más verdaderas. Recuerda que estás escuchando sobre los peores días de nuestras vidas y matrimonio. Durante el proceso de sobrevivir a la infidelidad. A pesar de esta tragedia, hemos creado muchos recuerdos más grandes y felices que lo superan con creces. Te deseo todo lo mejor en este viaje. Con el esfuerzo enfocado en ti mismo, puedes salir victorioso del otro lado del dolor. Actualización: quiero informar a todos que todavía estamos casados. Tenemos nietos, y si eres consciente, sabes que es un tipo de amor completamente diferente. Mi esposa está semi-jubilada trabajando como PRN, es decir, según sea necesario o cuando ella quiera. Sigo trabajando a tiempo completo, pero logramos encontrar tiempo suficiente para viajar. No recuerdo la última vez que tuve un desencadenante, quizás hace unos 3 años, y solo porque nuestro hijo mayor descubrió la aventura de mi esposa a través de un pariente vengativo que llevaba una vida muy solitaria. Mi esposa lo manejó con gracia y humildad, y me impactó de una manera que finalmente superé por completo. Ella se disculpó por el dolor que causó, y ambos enfatizamos que era en el pasado cualquier problema que él tuviera. Le ofrecimos ayuda, pero le advertimos que, en última instancia, era entre nosotros, cayendo en asuntos que eran de nuestra incumbencia. Afortunadamente, no pareció afectar su relación, a pesar de que ella estaba comprensiblemente avergonzada. Hace 3 semanas, mi esposa, Jenny, falleció después de una batalla de 6 meses contra el cáncer de colon. Ella nos dejó, con todos nosotros, junto a su cama en la casa que construimos hace 4 años para nuestra jubilación. Su jubilación, solo 18 meses después de haber sido diagnosticada, se truncó abruptamente. Describir la pérdida está más allá de mi capacidad.
Supera cualquier dolor que haya encontrado, incluso la angustia colectiva experimentada en esta comunidad como seres queridos traicionados. Después de nuestra reconciliación, pasó los años restantes enmendando el dolor que causó, y lo logró de una manera notable. Siento su ausencia profundamente, al igual que nuestros hijos. Sin embargo, reconozco que todavía estoy aquí con un propósito. En sus últimos días, Jenny me escribió una carta. Ella le confió a nuestro pastor que lo entregara después de la ceremonia, en el momento apropiado. Leí la carta hace 3 días y me gustaría compartir un pasaje de ella. Para aquellos de ustedes que han leído nuestra historia y han encontrado algo positivo, subraya la importancia de que las personas traicionadas perdonen. También destaca que aquellos que traicionan y sienten remordimiento genuino deben soportar consecuencias a largo plazo por sus acciones. Actualmente estoy experimentando una cantidad considerable de dolor físico, como saben, pero mi fe me brinda una perspectiva de lo que me espera. El dolor eventualmente disminuirá. Ciertos dolores tienden a volverse hacia adentro, y he sido introspectivo en las últimas semanas. A veces, creo que merezco este dolor por lo que te hice a ti, a nosotros, hace muchos años. Sin embargo, constantemente me levantas, me acomodas en mi silla, me ayudas con las comidas, me bañas, me tomas de la mano y tocas tu guitarra. A medida que me sumerjo en los recuerdos, reconozco que este dolor es un regalo. Me permite encontrar la verdadera esencia del amor en su forma más pura. Tu perdón genuino por mis acciones pasadas. Tus acciones cuidando de mí, reflejan verdadero amor y perdón. Te amo inmensamente. Hay más que decir, pero quería compartir esto con nuestra comunidad y expresar gratitud por su presencia en nuestras vidas, incluso si está en la periferia. Te amo como